Hola, ¿qué tal amigos de Fácilmente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Información Útil. El día de hoy les voy a enseñar y mostrar cómo sumar en Excel fácilmente 2021. Independientemente de la versión de Office que tengas instalado en tu computador, las 6 maneras que te voy a mostrar de sumar se va a hacer exactamente de la misma manera en cualquier versión de Office que poseas. Para este ejemplo vamos a usar los ingresos mensuales, donde en la columna B vamos a tener los años y en la fila número 3 vamos a tener los meses. Desde el año 2010 hasta el año 2020 y se va yendo de mes en mes desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. La finalidad de este ejemplo es saber cómo podemos sumar de estas 6 maneras fácilmente y rápido. La primera manera que te voy a mostrar es la más fácil y la más sencilla. Si vamos a sumar desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, hay una manera rápida y sencilla de hacerlo. Como podemos observar, tenemos acá una columna de suma. Aquí es donde vamos a colocar los resultados de la suma de esta cantidad o este rango de meses. Para el año 2010 vamos a utilizar el más conocido botón que se encuentra en la parte superior derecha llamado Autosuma. Cuando le damos allí, automáticamente nos va a seleccionar el rango, en este caso del año 2010, desde el mes de enero al mes de diciembre. Solo presionamos la tecla Enter en nuestro teclado y nos va a dar el valor de 8.220.000 pesos. La segunda manera que podemos realizarlo es utilizando el botón de Autosuma nuevamente. La diferencia es que nosotros podemos seleccionar el rango. Como podemos observar en la parte de fórmula, en la parte superior, tenemos la fórmula que es igual suma y tenemos entre paréntesis desde el C5 al N5, que es lo que nos está rodeando aquí en color azul. Ese rango lo podemos nosotros modificar a nuestro antojo presionando clic sostenido, ya bien sea de forma vertical o horizontal, como nosotros lo deseemos. Al darle Enter nos va a mostrar el resultado, en este caso 10.572.000 pesos. Para este otro ejemplo vamos a utilizar entonces la suma manual. Es esta misma fórmula de autosuma, pero lo vamos a hacer nosotros mismos. Para hacer esta fórmula vamos a comenzar cada operación con el signo igual y digitamos la fórmula, que en este caso es suma. Como vemos en el recuadro mostrado en pantalla, hay varios tipos de sumas. Más adelante en otros videos los podemos observar. En este caso vamos a utilizar la suma. Vamos a abrir paréntesis para seleccionar el rango y de igual manera vamos a seleccionar el rango ya sea de forma horizontal, vertical o los valores que deseemos. En este caso vamos a seleccionar desde el mes de enero al mes de diciembre del año 2012, C6, N6, y cerramos paréntesis. Bien importante esta parte de cerrar paréntesis para que nos quede el rango. Al darle Enter nos va a mostrar el valor, en este caso 12.153.000 pesos. La otra manera que podemos hacerlo es utilizando la misma fórmula. Comenzamos con igual, suma, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar la primera celda a la cual vamos a comenzar el rango. En este caso vamos a seleccionar la C7, que es el valor de enero del 2013, y seguido de 2 puntos. Allí vamos a seleccionar la celda final. En este caso vamos a seleccionar el último mes, que es diciembre del año vigente, que es la celda N7. Cerramos paréntesis, presionamos la tecla Enter y allí nos va a mostrar el valor, en este caso 13.252.800 pesos. Todas las opciones que hemos visto han sido sumas lineales, bien sean de formas horizontales, de formas verticales o a través de un área. Pero si queremos sumar celdas que no se encuentren dentro de la misma línea, por ejemplo, si queremos sumar la celda C4, que es el valor de enero del año 2010, y la celda N14, que es el valor de diciembre del año 2020. Se puede realizar sin ningún problema. Comenzamos con el signo igual, como en cada operación en Excel. Seleccionamos la celda a la cual queremos realizarle la suma posterior del signo más. Luego seleccionamos la siguiente celda y presionamos la tecla Enter en nuestro teclado, dándonos así el valor o el resultado de esta suma. También lo podemos realizar con varias celdas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Solamente con darle la tecla Enter nos va a mostrar el valor. En este caso 4.658.000
700 pesos. Y esta última forma, si queremos replicar este mismo resultado, vamos a utilizar acá el botón de autosuma y vamos a sumar todo el mes de enero en sus diferentes años. Si queremos replicar toda esta fórmula, lo único que tenemos que hacer es con el mouse pararnos o ubicarnos sobre la celda en cuestión, que es esta que ya tiene el resultado. Y como podemos observar, hasta que tenga este signo más de color negro, con clic sostenido lo vamos a ir arrastrando hasta donde queramos y nos va a replicar la misma fórmula, que en este caso nos está sumando todo enero, aquí nos está sumando todo febrero, marzo, abril y así sucesivamente hasta donde nosotros hayamos replicado esta fórmula. Bueno, hasta acá llega esta corta explicación de cómo sumar en Excel. No te pierdas nuestro próximo video, allí vamos a explicar cómo también podemos sumar, restar, multiplicar y dividir en una misma celda, según lo requiera el caso. No siendo más, espero que te haya servido y gustado este video. No olvides darle like al video, compartirlo con las personas que necesitan también esta información y no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario sobre cómo te pareció este video. Chau, chau.